agenda informativa de esta semana. La primera tiene que ver, y lo veníamos diciendo aquí, con un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y con los pedidos que pueda llegar a hacer el FMI en este sentido, a cambio de desembolsar hasta 20.000 millones de dólares en este año, un año electoral clave para el gobierno y además clave para su programa macroeconómico, ¿no? De poder mantener el dólar en los niveles en los que está, que es la principal ancla para mantener la inflación a la baja, y obviamente porque es el problema de la Argentina, la falta de dólares, este problema histórico que tiene nuestro país, pero que en este caso el gobierno está tratando de conseguir vía endeudamiento. La que sabe, la que más sabe de esto es ella, es Steffi Pozo, es periodista de C5N, directora del Buenos Aires Herald, es amiga, es compañera. Hola Steffi, ¿cómo vamos? Bienvenida. Hola Sofi, ¿cómo va? Y escuché muchos amigos al aire, así que hola a todo el equipo que está al aire. ¿Cómo estás? Claro que sí, todos acá, gracias nena. Escúchame, a ver, explícalo vos, y hoy la vi a Cristina también cruzando por este asunto. Bueno, se viene más endeudamiento, ¿es bueno, es malo para la Argentina? ¿Qué onda? No, el FMI siempre es malo, digamos, o sea, no hay manera de que veamos el medio vaso lleno con el tema del Fondo Monetario, por lo que implica el nivel de incidencia que tiene el fondo en las economías, digamos. Incluso te digo, en términos del mercado, si nos corremos bien a la derecha y nos ponemos desde el punto de vista del mercado financiero, tener un programa con el Fondo Monetario habla de la debilidad de tu economía, no es algo positivo. Podés venderlo como quieras, pero la verdad es que nunca, desde ningún punto de vista, tener un acuerdo con el Fondo Monetario es algo que te convenga en términos de reputación del país. O sea que, desde ese punto de vista, FMI igual malo. Bueno, o sea, el propio Milei, el propio Milei era re crítico de los acuerdos con el FMI, del endeudamiento de Macri y el endeudamiento de Macri cuando era panelista en televisión. Y claro, porque la verdad es que vos vas al fondo cuando estás con la lengua afuera, ¿no? O sea, no tenés más resto y decís, bueno, necesito, te tiran la toalla blanca en el ring, bueno, ese es el Fondo Monetario, es tu entrenador tirando la toalla blanca al ring, solo que sos vos con tu programa económico como gobierno que tiraste la toalla blanca y le dijiste al fondo, necesito una asistencia. Entonces, desde ese punto de vista, siempre es una conversación que en términos generales no es buena porque es una economía tutelada, que tiene condiciones, que tiene que rendir exámenes para recibir fondos que usualmente están irónico, que son fondos que nos da el fondo para pagarle al fondo, o sea, y no es un juego de palabras, es la pura realidad. En general, los fondos, la Argentina nunca termina de pagar genuinamente lo que el Fondo Monetario le dio a Mauricio Macri, porque lo que va haciendo es anudando un acuerdo que el fondo le da plata con el que le paga al propio fondo. Entonces, en realidad siempre le terminamos debiendo y dependemos de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para seguir sosteniendo esa especie de refinanciación ad infinitum, que lo que hace es que el fondo pueda estar metido en la discusión de la política económica argentina. Así de grave fue la decisión del gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué es lo que está pasando ahora? El gobierno está negociando porque el acuerdo que cerró Guzmán en 2022 y que aprobó el Congreso era un acuerdo que durante 4 años, hasta 2026, lo que hacía era recibir una serie de desembolsos para pagarle al fondo vencimientos criminales, la verdad un cronograma de pagos criminal que había cerrado Mauricio Macri, que era de alrededor de 20.000 millones de dólares en 2022 y otro tanto en 2023. O sea, era imposible que Argentina pague esa deuda. Entonces, por eso Guzmán encara la negociación para ver cómo se soluciona. ¿Qué es lo que pasa? Argentina hasta 2026 no tiene que volver a discutir con el fondo porque recién los pagos grosos que tiene que hacer el país empiezan en 2026. Pero ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Se está sentando a negociar ahora pidiéndole que le mande guita al Fondo Monetario, no más plata, sino que le mande plata ahora el Fondo Monetario que Argentina debería usar para empezar a pagar los vencimientos que va a tener desde el año que viene. Entonces patea el gobierno el problema para el año que viene. Esto es lo que yo estimo que sucede porque las negociaciones están en una situación muy hermética, entonces no sabemos si toda esa guita de la que se habla, que el gobierno le pediría, que es de 10.000 millones de dólares, es más guita o es que te van a dar parte de esa guita que te suele dar el fondo para que le pagues al fondo antes,
entonces vas a tener guita ahora que vas a tener que ver cómo solucionarlo más adelante cuando tengas que pagarle, ¿no? Eso es, te diría, el contexto en el cual se da la discusión. ¿Y por qué el gobierno quiere que le adelanten toda esta plata? Bueno, porque quiere sacar el cepo y para eso necesita dólares. Una de las decisiones que tomó fue bajarle retenciones al campo para mejorarles la competitividad y no hacer una devaluación que te pegue en inflación. Y por otro lado, está haciendo este acuerdo, hizo un acuerdo con bancos que le dieron 1.000 millones de dólares, los bancos a cambio de unos bonos que dejó Argentina en garantía, está encarando el acuerdo con el Fondo Monetario y podría llegar a haber otro acuerdo con los bancos para que le den más guita al gobierno. O sea, está rascando todo, claro. está buscando todos los fonditos, ¿viste? Cuando necesitabas ir al almacén y buscas en un bolsillo, sí. En un tarrito, en otro pantalón, en un cajoncito, ibas encontrando moneditas y así hacías unos manguitos para ir al almacén. Bueno, más o menos eso está haciendo Milei con los dólares. Estefi, ¿y qué hay de este rumor de un pedido, o rumor o un informe de un banco internacional de un pedido de devaluación post-elecciones como parte del combo de este nuevo acuerdo con el fondo? Mira, justo esta semana estuve teniendo una conversación con unos economistas que tenían esa misma teoría y a mí me da, o sea, y yo soy un poco de esa línea de que antes de las elecciones el gobierno no va a devaluar de ninguna manera, porque vos sabés que sí, devaluación o dólar... Es una tragedia. Son dos caras de la misma moneda y son además... dos caras o dos caras de una misma moneda que también es política, ¿no? Entonces es una variable de la política. Tanto el dólar como la inflación son variables de la política, no solamente de la economía. En el año electoral nadie quiere que eso se mueva demasiado. Así que lo que te diría es, hasta las elecciones, yo y por todas las conversaciones que tengo con distintos economistas de distintos sectores, empresarios, personas que toman decisiones grandes en este país, nadie está previendo una devaluación antes de las elecciones. Ahora, ¿qué es lo que te puede decir el Fondo Monetario? Bueno, comprométete a desanclar el atraso cambiario o a no usar solo el ancla cambiaria como programa antiinflacionario, porque la verdad es que estás empezando a tener un problema de atraso cambiario. Y lo va a empezar a ver cada vez más el gobierno. Atraso cambiario es igual a destrucción de la matriz productiva de este país. Sí. Gran parte del problema del programa económico del gobierno, si sigue en esta senda, no es solamente las desregulaciones y la agenda aperturista sin tener un programa de desarrollo nacional, sino que directamente afecta al corazón de la competitividad argentina, incluso en aquellos sectores donde Argentina es muy buena produciendo. Si vos tenés un atraso muy fuerte de tipo de cambio, te quita competitividad. Entonces, Estefi, es un problema que el gobierno va a tener que empezar a atender. Eso es lo que está pasando y la sensación que tenemos es que el gobierno está generando eso, está rompiendo el mercado interno, porque al generar esa apertura en donde hoy hay frutas y verduras que vienen de cualquier país del mundo y acá en la Argentina los que las cosechan, las siembran y demás empiezan a perder posibilidad de competir porque el dólar está bajo, porque entra mercadería de otros países a muy bajo costo. Digo, ¿el gobierno no está generando que se rompa definitivamente el mercado interno? No, lo que está haciendo el gobierno es abrir la economía para que la inflación tenga, digamos, lo que tenés ahí es más competencia de distintos productos, entonces las empresas nacionales tienen competencia por precio y los consumidores argentinos tienen opción de comprar o diversidad o cosas más baratas. Sí, pero eso lo que hace es, si vos a las empresas argentinas no le bajan los impuestos, esa empresa tiene muy poca posibilidad de competir con los productos que vienen de afuera. Y eso va a hacer que las empresas cierren, echen gente y el mercado se rompa por otro lado. Eso ya lo vivimos en los 90. Y claro. Eso ya lo vivimos en los 90. Claro que sí, es un efecto muy negativo. No, para nada estoy defendiendo, lo que estoy diciendo estoy describiendo qué es lo que está haciendo el gobierno con esa agenda, porque también es un programa, una de las patas antiinflacionarias, o sea, la pérdida o el rezago salarial, la pérdida del poder adquisitivo del salario,
con lo que eso implica en la caída de la demanda. Si vos tenés menos guita en el bolsillo, comprás consumís menos, claro. Entonces comprás menos. Las empresas venden menos, tienen menos incentivo a subir de precio porque no venden nada de lo que producen. Y encima tienen más competencia que les compiten por precio. Entonces todo eso compone un programa que no es aislado, no es que justo abrieron las importaciones. No, claro. Efecto. Ahora, ¿esto lo hacen para llegar bien a las elecciones y que dentro de todo tenga la economía ordenada para lo que ellos pretenden? No, esto lo hacen porque ellos creen que esta es la forma de bajar la inflación más allá de los costos sociales que esto tenga. Lo que te están diciendo es, esto es un esfuerzo muy grande, y te lo dice Caputo y el resto de los funcionarios, pero sobre todo Caputo, nosotros sabemos que le estamos pidiendo mucho a la gente, es un esfuerzo muy grande, pero esta vez va a tener sentido, porque esta vez se está haciendo un ordenamiento fiscal, por tal cuestión, por tal... O sea, yo quiero sacar la discusión de la moralidad, o sea, mi posición moral o ética respecto de qué hace el gobierno existe y es muy fácil darse cuenta de cuál es mi posición ética y moral o ideológica respecto de la agenda del gobierno, sí. Pero quiero salirme de ahí. No es que lo hacen porque son malos, lo hacen porque creen que esa es la forma de lidiar con la inflación. Ahora, ¿qué es lo que nosotros decimos? Quienes vemos en eso muchos riesgos. Tiene muchos costos sociales, sobre todo para aquellos que están en una situación más complicada. ¿Lo vimos? Sí, ya lo vimos. Yo durante los 90, para llevarlo a términos personales, no cenaba. En mi casa no había guita para cenar muchas veces. Entonces yo, en mi propio cuerpo, hay rastros de esta política económica. Claro. Mi papá se enfermó, tuvo infinita cantidad de problemas de salud. Por la situación económica, o sea, y mi relato, que es en primera persona, que lo pongo en términos personales solamente para ilustrar, es el relato de un montón de gente que de una generación, los 90 y el 2001. Absolutamente. Entonces, yo sé cuáles son los costos sociales, por eso es que me parece una política muy deshumanizada. Ahora, de vuelta, me corro de eso y digo, no es que son malos, ellos piensan que así se contiene la inflación. Estefi, gracias por este ratito, beso enorme. No, gracias a ustedes, un beso grande. Estefanía Pozo, directora del Buenos Aires Herald, colega, compañera de C5N.